que ustedes busquen el horario, ¿no? Para que de esa manera yo me allano al horario que ustedes han escogido. En el entendido que es así, Lucy es la que tiene el control de la asistencia en este momento de todos ustedes. Y estas circunstancias se dan por cuestiones externas a la universidad. La universidad tampoco quiere que ustedes tomen riesgos cuando hay un problema social. Además de los que ya existen, no quisiéramos pues que nuestros alumnos estén a expensas, ¿no? De sufrir accidentes, a veces por subir a un micro que está muy lleno, etcétera, etcétera. Eh, por eso es que se hace la suspensión de esas actividades. Estamos recuperándolo ahora, pero la próxima semana que empieza el lunes, ustedes me pueden encontrar en mi oficina, en Orgánica, al tercer piso, simplemente o conversan con la técnica, la señora Gladys, donde estoy, y si hay algo que no han entendido, viene con su cuaderno o sus apuntes o lo que fuere para aclararles algún tema que ustedes quisieran que se les esclarezca. Puede ser en mi oficina o en algún ambiente de orgánica, ¿no? De eso tengan mi apoyo en esta parte. Este miércoles viene el otro profesor. Yo no puedo interrumpir su hora ni su día porque está todo programado. Esperemos que sea presencial y ustedes lo desarrollen como debe ser. Entonces, con esas palabras y la comprensión de que yo sé que esta hora a veces es difícil, a veces tanto para ustedes como para mí, pero vamos a aprovechar al máximo. Entonces quedé con Lucy, su delegada, que deberíamos empezar el desarrollo de esta lámina de la síntesis química de polipéptidos. Entonces aquí vamos a entrar a ver cómo es que dos moléculas se pueden unir entre ellas, teniendo ambos dos sitios activos. Vamos a decir, aminoácido R1 tiene activo su carboxilo y su amino. Aminoácido con R2, quiere decir que es distinto al R1, de igual manera tiene activo su carboxilo o su carbono 1, si usted quiere, y el alfa-amino también son dos grupos funcionales activos. Entonces, ¿cómo hacemos para que dos moléculas que tienen dos sitios activos cada uno tengan que unirse en el orden que se desea sintetizar? Si R1 está a la izquierda y ustedes, como ya lo hemos visto, se lee primero, se une a R2, ese es un dipéptido. Distinto al otro que se podría formar, R2 unido a R1. O sea, cuando digo R2 estoy hablando de un aminoácido con R diferente, o sea, R1 es diferente, R2 es diferente. O sea, ahí tenemos dos aminoácidos distintos. Nadie me garantiza a mí que si yo uno esas dos moléculas, solamente se va a unir el aminoácido R1 al aminoácido R2. Porque puede ocurrir también que el aminoácido R2 se una al R1. Si eso ocurriera, ya la síntesis es otro péptido. ¿Por qué? Porque el ambiente que va a tener R1 va a ser que está a la izquierda, que es el inicio de la lectura de un péptido, es diferente pues al ambiente que tiene el R2, que si estuviera a la izquierda.
Ese es el problema para la síntesis de un péptido. Entonces, de hecho, los aminoácidos están preparados para hacer polimerización, o sea, unirse entre ellos porque tienen sitios activos. Las moléculas que tienen sitios activos son fáciles de entrar y unirse entre ellas y entrar en polimerización. Y ahí se nota pues que estos aminoácidos que ustedes ya tienen toda la lista, con los distintos R1 se van a formar, ¿no? Y unirse en ese sentido. Si retrotraes a la anterior para que tus compañeros puedan entender mejor lo que están entrando y lo que ya están escuchando. A ver, Lucy, retrotrae una, otra más. Quiero ver la forma ahí, por ejemplo. Ahí que están viendo. Este ya no es un dipéptido, es un polipéptido. Qué bien que esté la fórmula de cada uno de ellos. Este 1, 2, 3, 4, 5, este pentapéptido se inicia con la tirosina en que sería el extremo R, vamos a decir R1. Y ahí ustedes ven que forma su enlace peptídico entre el carbonilo y el nitrógeno, ven ustedes, a la glicina, cuyo R2 es hidrógeno, hidrógeno, dos hidrógenos. Y el del R1 es un anillo aromático con su oxidilo. El entorno es distinto. Y si seguimos, la glicina se une a otra glicina. Pero la anterior está unida a la tirosina y la siguiente glicina, ¿no?, está unida a una glicina. Entonces, esos entornos que tiene cada uno de estos aminoácidos son distintos, son diferentes. Pero cada uno de esos aminoácidos que ustedes ven ahí tienen sitios activos. ¿Cuáles son? El carboxilo, que ya ha reaccionado y se ha formado un enlace peptídico. El amino, vean ustedes, de la tirosina, está libre. ¿Y por qué está libre? Porque es justamente mantener ese amino ahí libre acarrea que en las reacciones químicas que va a intervenir para hacer esta síntesis, ese grupo amino debe estar bloqueado, protegido, y luego al final se libera. Entonces, vean ustedes, entonces ahí tenemos 2, 4, 5 aminoácidos y están en ese orden. Si yo cambio el orden, por ejemplo, en vez de tirosina pongo glicina, el extremo ya no hay un anillo aromático con su oxidrilo fenólico. Va a tener otra función. A pesar que alguien puede decir, no, pues, pero si tirosina y glicina es la misma y decir glicina y tirosina es lo mismo. No, en este caso no. El orden de la secuencia, eso es lo que importa. Y esa es una discusión química que ha devenido en buscar las formas cómo se puede sintetizar un péptido. Entonces, a partir de ahora ustedes pueden sintetizar un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido, un pentapéptido. Avanza esto, Lucy, y retorna a la lámina anterior. Ahí está. Entonces, aquí está lo que yo les he estado diciendo,
justamente ahora sí van a entender lo que está escrito ahí. Síntesis química de péptidos. Tienen importancia científica, tecnológica, etcétera, y la obtención de péptidos activos, como hay algunos que han servido mucho en la salud, en el tratamiento de enfermedades, en operaciones, la oxitocina y la vasopresina. Quisiera que ustedes se interesaran más en esas moléculas. Vean ustedes, a ver, averígüense cuántos aminoácidos tiene la oxitocina y para qué sirve. Igual, cuántos aminoácidos se han unido en la vasopresina y para qué sirve. Son cosas que nosotros tenemos que complementar. Entonces, ahí quiere decir que la síntesis de péptidos es importante porque va a generar un cuidado de alguna manera en la salud del, de la persona o del paciente. La siguiente, Lucy, ahí está, dice, no, no, está bien. La síntesis, déjala ahí. Retrocede una E. No, si lo ampliara para que aquí está lo que ustedes tienen que entender y que no es tan difícil. Como les decía, ¿por qué ese grupo amino está libre ahí? Es porque anteriormente ese grupo amino, hablamos de la tirosina, de la fórmula que habíamos visto anterior, ese grupo amino no debe reaccionar porque en la estructura de ese péptido, ese grupo amino está libre. Entonces no puede reaccionar con el siguiente aminoácido. Y para que no reaccione, se tapona o se bloquea, ¿no?, la acción de ese grupo amino. Entonces, para bloquear esa acción, se han diseñado reactivos que justo forman un enlace y hace que este grupo amino quede bloqueado, quede, vamos a decir, disminuido su acción activa que tienen los grupos amino. Entonces ya tengo mi R1 bloqueado el grupo amino. Ahora, de ese mismo R1, yo quiero que el carboxilo, que es el que va a dirigir la reacción, sea activo, más que como carboxilo. Entonces, hay reactivos que vamos a mostrar después, ¿no?, y uno en la síntesis que vamos a hacer, que esos reactivos, al ingresar en la posición de ese carboxilo, van a hacerlo más activo y lo van preparando para unirse al segundo aminoácido. En nuestra fórmula creo que era la, la tirosina con la valina, ¿no? No me acuerdo, pero el segundo aminoácido, vamos a llamarlo para que no esté retrocediendo mucho luz. Entonces, ¿qué características debe tener el segundo aminoácido? ¿Debo bloquear el grupo amino? No. Ese grupo amino del segundo aminoácido debe estar libre, activo. No puedo bloquearlo. Debo dejarlo reactivo. Pero su carboxilo sí debe estar bloqueado o protegido. Entonces, estoy ante esas dos, vamos a decir, que hemos preparado
a los dos aminoácidos que ahora vamos a llamar R1 al primero y R2 al segundo, ¿qué hemos conseguido? Que R1, el amino no reaccione porque se bloquea, que solamente reaccione el carboxilo, que está activado. ¿Frente a quién va a reaccionar? A R2. Del R2, el carboxilo que no reaccione, se protege y se deja el amino libre. Entonces, si yo tengo R1, carboxilo, activado, y del R2, cuando digo R2 es del aminoácido, ¿no? El R2 del aminoácido respectivo esté libre, entonces solamente van a reaccionar los dos. Carboxilo activado, amino libre, y ahí es donde se forma el enlace peptídico. Por eso acá en la lámina dice, se bloquea el grupo amino, ya les expliqué. Se activa el grupo carboxilo, y ya les dije del primer amino. Se bloquea el carboxilo, sí señor, también les he dicho. Y ahora se hace reacción el carboxilo activado del primer aminoácido con el amino libre del segundo. Ya se unieron, ya tengo un dipéptido, dos aminos. ¿Qué me queda? Ir retirando después con una serie de reactivos cada uno de los grupos que han ingresado bloqueando o activando la reacción, ¿no? De esos grupos funcionales. Y al final queda el dipéptido formado. Entonces, en esta primera fase, vamos a procurar en la siguiente lámina cómo es y con quién reacciona. Ojo, que ustedes saben que hay muchos Rs de los aminoácidos que tienen también grupos funcionales, que también son activos. En el caso de la fórmula que hemos puesto anteriormente, ahí hay un anillo aromático con un oxidrilo, ese oxidrilo es activo. También se tiene que bloquear, pero todavía no vamos a tocar esto. Por ejemplo, el caso de la cisteína, que tiene un sulfidrilo, un azufre S, hidrógeno SH. Ese hidrógeno es activo, pero está en el R del aminoácido cisteína. Entonces, además de trabajar sobre el amino y el carboxilo, debo también trabajar en los grupos R que tienen sitios activos. Como el caso de la serina, que tiene un oxidrilo. El caso del ácido glutámico, que tiene otro carboxilo, el carbono 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya se complica la situación. Entonces, primero vamos a ver cómo es que se une y se forma un dipéptido. Avanza Luz. Entonces, aquí tenemos, miren ustedes, ese reactivo que va justamente frente a él, lo tenemos el grupo amino. Prácticamente se ha volteado la molécula y se indica que es el cloroformiato de bencilo, que es específico para bloquear grupos aminos. Entonces, ustedes ven ahí ese cloro con el vecino al carbonilo, es muy activo. Y frente al amino, inmediatamente va a formar ahí un carbamato, ¿no? Y ven ustedes en la flechita que continúa, la unión ahora es carbonilo, o sea, carbono o doble enlace oxígeno, unido al nitrógeno, el cual tiene el hidrógeno libre ahí. Y luego viene la fórmula del aminoácido respectivo. ¿Qué cosa ha hecho el cloroformiato de bencilo?
ha ingresado en el primer aminoácido y ha entablado reacción química con el nitrógeno del carbono alfa, con el amino, y ha formado un carbamato de bencilo. Y ahí, por eso en la lámina, usted ven y dice aminoácido con el grupo amino bloqueado. Esa es la primera reacción que se debe tener en cuenta para que ese aminoácido que va a estar en el extremo, o sea, va a estar a la izquierda, es el que inicia para dar inclusive el nombre, va a ser el aminoácido que corresponde. Por eso que ese es el que se bloquea el grupo amino. Luego que está bloqueado el grupo amino, en la siguiente reacción química, ese carboxilo que está libre ahí se tiene que activar para que busque al grupo amino del segundo. Y en ese caso se hace con este reactivo que es el DCCI, que son activadores de los grupos carboxilos. Es la dicicloexilcarbodiimida. Este no es el único. Luego hay una tablita que les voy a mostrar que de repente para ustedes va a ser más simple, el cloruro de tionilo, que es mucho más fácil para un alumno recordar el cloruro de tionilo, que también es activador de carboxilo. Entonces vamos a trabajar, así como está ahí, con la DCCI y a ver qué se va a formar en la siguiente. Ajá. Entonces vean ustedes, ahí tenemos el primer aminoácido que le hemos puesto R solamente. Está ocupado el amino, por eso dice hacia abajo, para que no la fórmula no sea tan extensa, simplemente le ponemos la abreviatura de CBZ, que es el reactivo abreviado. Y tenemos el carboxilo, ya no está como carboxilo libre, sino está formando la reacción con el reactivo que hemos usado, que activa los grupos carboxilo. Y miren ustedes, después ven una flecha y en la parte superior, ¿qué ven? El R1, o sea, el segundo aminoácido. El primero es R y el segundo es R1. Vean ustedes qué ha pasado con el carboxilo de ese aminoácido. Y ha reaccionado. Lo hemos puesto directo porque esta reacción química ya la hemos mostrado anteriormente, incluso está como mecanismo de reacción, pues no vamos a estar recordando esto, colocando de nuevo, ya directo le hemos puesto. Es una reacción de esterificación de un ácido carboxílico con alcohol, en exceso, en este caso sería con metanol, y ha formado ese éster que está ahí. Es la típica reacción de esterificación de Fischer que va a hacer que ese carboxilo quede protegido. Se forma el éster repetido. Por eso que el R1 ya no tiene carboxilo libre, sino tiene ese carboxilato de metilo, producto de una esterificación. Esta reacción usted la conoce. La he mostrado también en la vez anterior y ya está con mecanismo. Y por eso dice debajo de la flecha, dice, el segundo aminoácido está metilado, o sea, ya ha hecho su reacción química. Entonces, ¿qué queda libre? El amino de ese aminoácido que se muestra ahí a la izquierda, frente al carboxilo que está activado. Y miren ustedes,
en la siguiente reacción química se formó el enlace peptídico. Carbonilo, enlace del carbono izquierda a derecha, un nitrógeno o su hidrógeno unido al carbono alfa del segundo aminoácido, el cual sigue bloqueado formando el éster respectivo. Y el N del primer aminoácido también está con CBZ. O sea, este es un péptido, un dipéptido bloqueado tanto el amino como el carboxilo. Solo así se garantiza que R, de acuerdo a esta lámina, se ha unido al aminoácido R1. Y no es R1 que se ha unido a R. Entonces aquí sí interesa el orden porque los entornos de estos enlaces peptídicos son lo que a veces crean funciones, ¿no? O tienen alguna actividad respectiva. Entonces, producto de que el carboxilo activado libera, porque se ha activado y a unirse al nitrógeno, ha liberado esa carbodiamida. Prácticamente es como si fuera una urea disustituida, ¿no? La urea tiene NH2, CO, NH2, y en vez de un hidrógeno hay un ciclo ahí de 6 igual al otro lado, ¿no? Eso es lo que se libera para que se forme ese dipéptido. Por eso dice en la parte, el dipéptido formado se puede activar en el carboxilato o en el carboxilo. Para que se active ese carboxilo hay que hidrolizarlo y volverlo a activar porque ahí está bloqueado. Y unirse a un tercer aminoácido. Por supuesto que ese tercer aminoácido tendrá que tener su amino libre. Y su carboxilo bloqueado para que se ingrese y se forme ya. Del dipéptido captura un aminoácido más y se forma el tripéptido. Por eso ahí, terminada la cadena, se desbloquea el amino inicial, eliminando el grupo bencilcarbamato, igual que el anterior, por una hidrólisis, una hidrogenólisis con hidrógeno, una reducción básicamente, porque también se utiliza paladio. Siempre metales con hidrógeno o metal ácido, generalmente ácido clorhídrico, son reductores, ¿no? Para producir el desprendimiento. Y al final, vean ustedes, ¿qué se genera? Tolueno. ¿Y de dónde sale el tolueno? Si regresamos a la fórmula anterior, regresa esto, una lámina anterior. Ajá. ¿De dónde sale el tolueno? El tolueno, miren ustedes, el cloroformiato que está arriba tiene un anhídrido aromático y un CH2 unido a un oxígeno. Ahí entra el reductor y ese CH2 se vuelve CH3. Anillo y CH3, ¿cómo se llama? Tolueno. Y el resto sale como CO2, sale como CO2, es lo que dice lo que estaba escrito, ¿no es cierto? Entonces, y también se libera, creo, ácido clorhídrico. Avanza a la que estábamos hablando y ahí es lo que dice la parte inferior. Y entonces, esta característica que tiene, ¿no? Eh, la síntesis hay que combinarlo porque no es el único reactivo, ni son los únicos. Entonces ustedes tendrán que tener
para ustedes, ¿cuál es lo más fácil de recordar? Utilizar esos reactivos para bloquear o activar cualquier grupo. El siguiente, ajá, aquí está. Eso que está expresado ahí, aquí está. Vean ustedes. En la siguiente lámina avanza una, Lucy. Ajá, ahora sí. Ahí está, miren ustedes. Por primera vez ven todos los dos aminoácidos con sus, ¿no? Con su respectivo bloqueador. El nitrógeno por un lado y el carboxilo por el otro, ocupados. Pero los carboxilos y aminos del interior que forman el enlace peptídico ya se enlazaron y están libres. Y todo el resto va acompañado. Por esa hidrólisis que está escrita en la anterior, que estábamos explicando de dónde sale el tolueno, entonces ahora sí, ven ustedes la eliminación. Por ejemplo, ese alcohol metílico o metanol, ¿de dónde sale? Del carboxilo que está del dipéptido en el extremo C. Ahora también, no sé si les he dicho, los péptidos tienen dos extremos. El extremo C, donde está el carboxilo, y el extremo N, donde está el amino. Si yo tengo dos aminoácidos que se han unido, siempre va a tener un extremo C y un extremo N. Si son dos, los otros carboxilo y amino están formando el enlace peptídico. Si yo a estos dos péptidos o a este dipéptido le agrego un aminoácido más, el nuevo aminoácido deja libre siempre el C, el carboxilo. Entonces, a pesar que ahora son tres, N extremo y C extremo. Perdón, me ha dado un exceso de tos y les he suspendido. Mil disculpas. Entonces, ahí están viendo ustedes cómo al final queda el dipéptido libre. Yo le indicaba también a su delegada, porque me estuvo preguntando más o menos por dónde se orientaban las evaluaciones. Por eso yo le he dicho a ella, y espero que se le haya comunicado, es fundamental en este capítulo que ustedes conozcan los aminoácidos, la estructura de los aminoácidos. En el caso nuestro, nosotros somos química orgánica. Esto lo van a ver ustedes en bioquímica, pero no le van a volver a hablar pues, de química orgánica, que a veces, muchas veces lo hace. O ya no tiene que hablar de la funcionalidad en el organismo de todas estas moléculas. ¿En qué se transforman? ¿Quiénes intervienen? Lo que llamamos la bioquímica del, ¿no? De los compuestos. ¿Qué pasa cuando están dentro del cuerpo? ¿Dónde se concentra? ¿Qué órgano va? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se metabolizan? ¿Quiénes intervienen? Etcétera, etcétera. Entonces, esas acciones bioquímicas nosotros no vamos a explicar porque no lo vamos a, se va a hacer más complejo, pero sí tiene que conocer estructuras
qué cosas son aminoácidos esenciales, cuáles son, cómo son, cómo puedo yo unir un péptido, un aminoácido para formar un péptido con otro aminoácido, etcétera. Entonces ven ustedes aquí todos los productos que se generan. Y esto es solamente para un dipéptido, en las cuales intervienen. Por ejemplo, yo le digo, sintetice usted el dipéptido siguiente: alanil, fenilalanina. Pues ya el alumno tiene que saber, cuando yo digo alanil, que es el primer aminoácido, quiere decir que está a la izquierda, es el que inicia la lectura de los siguientes aminoácidos. Entonces, en ese alanil yo tengo que buscar primero su grupo amino y taparlo, bloquearlo, que no entre en acción. Y su carboxilo, activarlo. Y en el segundo aminoácido, fenilalanina, tengo que esterificar el carboxilo y dejar libre el amino. Solo así puedo formar el alanil, fenilalanina. Si yo hago al revés, me va a salir la fenilalanil, alanina, que ya es otro dipéptido. No es el mismo. Entonces, aclarando eso, vemos que en esta parte vamos a acompañar, por eso dice ahí, si hay grupos reactivos en las cadenas laterales, deben bloquearse previamente. Se han utilizado, ahí está, hay que separar el AN, pero bueno, hay un error, hay un H, pero ha utilizado varios reactivos para bloquear grupos aminos o los grupos carboxilos y también para activarlo. Entonces, en la siguiente lámina van a ver ustedes, ahí está. Estos son solamente bloqueadores del grupo amino, los que están al lado izquierdo. Eh, Primero, el cloroformiato de bencilo, que lo hemos usado. Y también se puede utilizar el cloroformiato de terbutilo. Cualquiera de esos dos. Lo que más recuerde su cerebrito, utilicen ustedes. ¿Cómo se abrevia los grupos? ¿Cómo es que se forma? ¿Cómo ingresan al amino? ¿Y cómo se desbloquea? Por reducción con paladio, ambos, el mismo reactivo. Entonces aquí ustedes ya pueden usar indistintamente el cloroformiato de bencilo o el de terbutilo. Simplemente están cambiando la forma. Hay un mensaje, pero no he leído. Ha aparecido. ¿Algún alumno está mandando un mensaje? ¿No se escucha o tiene algún problema? Apareció un mensaje, pero se ha borrado. Me comunican. Hoy Dios, ya son 1:15 para las 11. Oh, ya, entonces vamos un poco a imprimir velocidad a esto. La siguiente lámina, esto, ajá, ahora ya. Bloqueadores también del grupo carboxilo.
Es decir, en este caso, para el segundo aminoácido, que debe ser bloqueado. ¿Qué se utiliza? De una esterificación, porque voy a bloquear un carboxilo, alcoholes para formar los ésteres. Metanol, etanol, reactivos conocidos. Y el otro alcohol que está ahí, ¿cómo se llama? El segundo alcohol, ¿cómo se llama? A ver, un voluntario. Lucy, tus compañeros se han dormido, creo. Ese se llama alcohol bencílico. Y el último, estamos hablando del terbutanol. Estas cosas son alcoholes. Ustedes han estudiado alcoholes, ¿no? No, pero que no van a decir que no han estudiado. Entonces, como ya saben, como ya se explicó y hasta su mecanismo le hemos dado, reacción de carboxilo con alcohol le van a dar los ésteres. Cualquier tipo de alcohol. Los más sencillos, metanol, etanol. Yo quiero uno más complejo, me acuerdo más, me gusta más, puedo utilizar el alcohol bencílico. Bueno, ¿qué se forma? Un éster. Ya saben lo que es un éster. Hemos puesto la fórmula. ¿Cómo se desbloquea? Reducción. Sale el éster. ¿Qué resulta si reducimos o eh, abrimos la estructura del éster? Regresa el carboxilo y sale el alcohol, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de reacción que ustedes conocen, aquí se cumple. Ahora viene lo otro que hasta ahora no les hemos dado, reactivos activadores del carboxilo. Este sí es importante porque justamente el carboxilo del primer anillo debe ser utilizado para activar ese carboxilo. El cloroformato de sec-butilo está ahí. El que hemos usado en la fórmula es la dicicloexilcarbonimida, la DCCI. Pero los alumnos prefieren utilizar el cloruro de tionilo, que está en la parte inferior. Cloruro de tionilo, porque la fórmula es más simple, pero activa. ¿Por qué? Porque junto al carbonilo va a ir el cloro en cada uno de esos casos. Y a veces es mucho más fácil para el alumno. El derivado que se forma está ahí y ya hemos visto cómo se desbloquea también por reducción. Sale y ya hemos visto que sale un compuesto similar a la urea, acompañado al carbonilo que se forma entre los dos aminos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro activador. Entonces ya ustedes pueden tener, ya, yo quiero bloquear mi carboxilo, un alcohol. Quiero activar mi carboxilo del primer aminoácido, un cloruro de tionilo. Y debo bloquear mi amino, ya, empleo el que usamos, el cloroformiato de bencilo, de terbutilo, etcétera, etcétera, para bloquear los N. Entonces ya te dan cuenta ustedes que esa estructura y esa fórmula tienen que irla recordando y practicando. La siguiente lámina delegada, esta no, bueno, ahí estoy explicando cómo es el cloruro de tionilo va a activar un carboxilo que está en el extremo, ¿no? Entonces, y ahí queda
al final el R, carbonilo, cloro. Y sí que ese carbono se ha vuelto muy activo porque tiene el vecino también un cloro, un halógeno, que son excelentes grupos que tienen que salir fácilmente y eso permite la unión hacia el amino. Ahí tenemos acá le he explicado con mecanismo cómo se forma, cómo ingresa ese cloruro de tionilo a el carboxilo para activarlo. Ya no está como carboxilo, prácticamente sale su oxidilo y en su lugar entra el halógeno, el cloro. Bueno, esto es un adicional que les tengo ahí en la lámina, muy bien. En la siguiente lámina delgada, y para completar, faltaría los, todos los aminoácidos, no tienen solamente pues metilos simples, ¿no? O hidrógeno como como la glicina que tiene hidrógeno, o la alanina que tiene metilo, tienen más complejos, ¿no? Entonces, esos grupos R también tienen grupos funcionales, entonces nos van a molestar cuando hagamos la síntesis. Entonces también se tienen que bloquear esos grupos que existen en el R de los aminoácidos. ¿Cuáles son los principales que se bloquean y que, vamos a decir entre comillas, molestan en una síntesis de péptidos? Por eso dice ahí, bloqueadores de cadena lateral. Cloruro de bencilo. En el caso que exista un amino en la reacción. No, digo, en el R. El cloruro de bencilo también cuando existe, por eso ahí le hemos puesto A significa toda la estructura de un aminoácido y el R tiene un sulfidrilo o un tiol. Ese hidrógeno es un tiol o sulfidrilo. Ese sulfidrilo es activo. Entonces, para que no siga activándose y malogrando la reacción química, le agregamos cloruro de bencilo y se bloquea. Van a disculpar que he tenido otro acceso. Entonces, ahí tenemos todos esos grupos que estamos mostrando existen en la cadena R. ¿Quién tiene sulfidrilos? Yo le puedo preguntar, la cisteína, profesor. Ya. Usted sabe ya que la cisteína tiene. Entonces, cuando usted utilice la cisteína, tiene que trabajar sobre el carboxilo, tiene que trabajar sobre su amino y también tiene que tiene que trabajar sobre su sulfidrilo que está en la cadena R. ¿Ves? Tres sitios activos.
¿Y cómo bloqueo ese sulfuro para que no me moleste? Coja usted cloruro de bencilo y ahí está el producto. Y se libera y regresa nuevamente utilizando sodio en amoníaco. Y miren ustedes, también hay oxidrilos. La treonina tiene un oxidrilo. La serina tiene también oxidrilo. Además de eso que está en la R, tiene su amino y tiene su carboxilo. Entonces, si yo quiero utilizarlo para una síntesis, me tengo que ocupar también de ese oxidrilo que está en la cadena lateral o está en el R. ¿Y cómo lo bloqueo? También con cloruro de bencilo. Prácticamente el tiol y el alcohol pues, se leen casi igual, sino uno es S hidrógeno, SH, y el otro es OH. Y el mismo reactivo va a bloquear y se desbloquea de igual manera, siempre con reducciones. Y luego tenemos aminoácidos que tengan R, un carboxilo. De cajón tenemos el ácido glutámico, es decir, tiene un carboxilo en el carbono 1, tiene un amino y tiene otro carboxilo en el carbono 5. Entonces yo solamente no voy a trabajar con el carboxilo 1 y el amino. El 5 también tiene que participar en esta reacción química de tal manera que hay que bloquear. ¿Y cómo se bloquea? Con un alcohol bencílico y se va a formar el éster que ya conocemos. Se dan cuenta que en algunos casos estamos repitiendo la misma reacción y el mismo reactivo dependiendo de qué modo utilicen. Entonces, cuando yo tenga que, me dicen que utilice una síntesis de un dipéptido, el ácido glutámico, tengo que trabajar sobre el carboxilo del carbono 1, sobre el amino que tenga el carbono alfa y sobre el carboxilo que tenga el carbono 5, para poderlo unir a otro. No sé si él será primero, será segundo, ¿no? Eso ya depende del ejercicio que se tenga que hacer en esa síntesis. Ya, entonces, en la siguiente lámina lo titulamos Determinación de la secuencia de aminoácidos en los oligopéptidos. Ojo, este ya no es síntesis, sino es determinar qué aminoácidos están presentes y cómo es la secuencia de estas uniones. Entonces, determinación de la secuencia de aminoácidos en los oligopéptidos. O sea, está hablando de varias uniones de aminoácidos. Entonces, aquí ya no estamos formando el péptido, sino ya tengo armado un péptido y yo quiero demostrarle que hay este en el primero, este en el segundo, este en el tercero, este aminoácido en el cuarto.
¿Habrá un método que me permita a mí ver si se puede hacer eso? De eso se trata en esta otra presentación, por eso que le hemos titulado Determinación de la secuencia de aminoácidos en los péptidos o en los oligopéptidos. Cuando hablamos de oligopéptidos, dice que son mayores a 10 aminoácidos que se han unido, ¿no? Generalmente tienen esa denominación de oligopéptido. En la siguiente, Lucy, para que puedan entender, yo lo he hecho figurativamente primero y después hay que hacerlo con estructura. Ven ustedes ahí una forma de representar. Acá estamos frente a un tripéptido. Ese tripéptido, el aminoácido que está en el extremo N, vean ustedes aquí también se cumple, NH2 está al inicio en el extremo. Y miren ustedes el otro extremo, junto al signo más, hay un carboxilo. Por eso se dice, el péptido tiene un extremo N y un extremo C. Así sea dipéptido, o en este caso tripéptido, tetrapéptido siempre va a tener un extremo N y un extremo C. Y ahí se observa. Después vemos el enlace peptídico, la estructura que corresponde a otro aminoácido que le vamos a llamar R2, enlace peptídico a un R3 y un carboxilo. Esa P que ustedes ven ahí, figurando es como si fuera una llave, ¿no? Figurativamente está así. Esa llave va a entrar justamente al extremo N del péptido, en este caso del tripéptido. Entra en el extremo N mediante una reacción química y tengo mi tripéptido con N con la llave. Y mediante una hidrólisis o continúa la reacción química o la ruptura del tripéptido, de los tres, yo puedo saber qué cosa es el extremo N. ¿Por qué? Porque va a ser el único aminoácido que está marcado por esa llave. Entonces yo ya puedo identificar que cuál es el extremo N de ese tripéptido. Porque después lo hidrolizo, vean ustedes, está la llave con su carboxilo libre, el otro aminoácido R3 se liberó del, no, el R2 se liberó del R3, y de los tres, el único que tiene la huella es el del extremo N. Por lo tanto, yo puedo saber qué cosa es, cuál es, en la secuencia de este tripleto, cuál es el aminoácido que está en el extremo N, ¿no? Después de un tratamiento, por supuesto, va a salir. Entonces, esa es la manera como se determina la secuencia, especialmente del primer aminoácido, pero vamos a ver los otros. Ahora,
Hay métodos que separan sucesivamente los aminoácidos terminales, es decir, como si fuera una tijera. Y esto, y aquí tenemos al isotiocianato de fenilo, que es un reactivo que va a coger al extremo N de un aminoácido, del aminoácido que está como R1. ¿Y por qué lo va? En este caso es específico para aminoácidos libres. En este caso, el único aminoácido libre de este tipo de es el que está pues en el R1. Entra en reacción con ese grupo amino, ingresa en el tripéptido que está formado ahí y luego, con un tratamiento de ácido débil, se retira el aminoácido R1 y forma con él un compuesto cíclico. Es como si solamente hubiese retirado el aminoácido que está en el extremo N y deja el dipéptido intacto. El producto final es una fenilidantoína que va a corresponder al aminoácido que está en ese extremo. Y miren ustedes, ha cogido prácticamente el reactivo, el isotiocianato de fenilo, ha formado una nueva estructura, porque él solamente tiene un ciclo aromático. Y vean ustedes en el resultado final, hay dos ciclos. El aromático sigue, pero vean ustedes cómo con el nitrógeno del aminoácido que está en el extremo libre, forma un ciclo. Es decir, es como si fuera una tijera, va al extremo N y corta. Y se va ese aminoácido que está en el extremo N y queda el dipéptido intacto. Luego paso a identificar qué aminoácido está en ese extremo. Y eso me va a determinar cuál es la secuencia de ese tripéptido. El dipéptido que queda también tiene un libre, vuelve a aplicar, vuelve a cortar y ya sé de qué se trata el segundo aminoácido y por lo tanto quedaría el tercero. Entonces, secuencialmente yo puedo determinar mediante este reactivo qué aminoácidos conforman las cadenas peptídicas. Esto ya se ha llevado a un instrumental, a un equipo que lo hace casi más, hace funcionar, como le digo, como si fuera un desglose de cada uno de ellos e ir formando los derivados. Y de esa manera se puede conocer cuál es la secuencia de los aminoácidos de las cadenas peptídicas. Nosotros hablamos de 3, 4, 5 aminoácidos que pueden unirse, que ya hecho, ya es un complejo. Imagínense cuando son 10, 15, 20, 30, 40. Ya necesita un, que sea más automatizado, ¿no? Entonces, esta es la característica que tiene eh, esta, este reactivo, el isotiocianato de fenilo,
que permite, pues, determinar la secuencia de una cadena peptídica para el inmunointerés. Hay reactivos también para identificar aminoácidos terminales, o sea, de los extremos. Creo que anteriormente habíamos visto esta reacción de con el 2,4 dinitrofluorbenceno, o esta es la reacción de Sanger también denominada, en el cual el flúor deja su posición para ese anillo aromático unirse al grupo amino que está en el extremo. Y después de una hidrólisis se lleva a ese aminoácido que está en el extremo, con una característica de darle una tonalidad amarillenta a ese producto que sale, ¿no? Con el aminoácido que está en el extremo. Entonces, en este caso también hace esa función de reconocer el aminoácido que está en el extremo N. Así también hay otro reactivo que es el denominado cloruro de dancilo, que también va a reconocer a los aminoácidos que tienen el extremo libre nitrogenado, o sea, el glucoamino, ¿no? Y en este caso logran alguna fluorescencia, más que todo por los dobles enlaces alternados que se ven ahí, ¿no? Y eso es lo que permite, entonces también complementan el reconocimiento de aminoácidos extremos. Lo bueno es que en este caso ven ustedes que el reactivo se coge del grupo N, hidrolizamos el péptido y sigue cogido y permite su identificación. Entonces, con estándares, ahí se puede hacer seguimientos e identificar qué aminoácidos están en los extremos. Entonces, ya hemos visto, este también, el que más se usa es el reactivo de Sanger, que es con el 2,4 dinitro fluorbenceno, que es un reactivo también conocido. También en antes acabamos de ver todo con nitrógeno. Habrá para los carbonos terminales, ¿no? Solamente, claro, como son los primeros que se nombran y es fácil su bloqueo y hidrólisis y formar soluciones coloreadas, ¿no? O formar complejos internamente, también los carboxilos pueden ser identificados. Entonces, por eso que aquí vamos a ver si hay reactivos que corresponden hacia los carboxilos. Hay unos, mm, hay unas reducciones que generalmente se realizan, ¿no? Y, y es lo que, es decir, esas reducciones son con boro hidruro de litio, ¿no? Que lo que hacen es que los carboxilos, al reducirse, terminen en alcohol.
y con un mayor exceso puede terminar hasta en metilos, en hidrocarburos. Pero esos hidruros de, de aluminio y litio que hay, hidruro de aluminio y litio, o el boro hidruro de litio también, hay de aluminio y de litio. Entonces, estas reducciones acarrean que el carboxilo del péptido que estamos viendo ahí o del aminoácido que queda libre, lo convertimos en un alcohol. O sea, ya no hay más carboxilo, sino, ¿no? Se convierte en alcohol. Por supuesto que el carboxilo pasa a carbonilo, de carbonilo termina en alcohol. Y si la reducción es más fuerte aún, puede terminar en un hidrocarburo, en un CH3. Pero también se puede utilizar las hidracinas en una hidracinólisis, ¿no? Unas hidracinas y estas hidracinas se unen normalmente también dejan libre los carbonilos. Entonces son algunas estructuras que se utilizan para el reconocimiento de los C terminales o de los N terminales, dependiendo de qué tipo de qué tipo de enlace peptídico se trata. Bien, ahora vamos a pasar le he entregado yo el siguiente. Entonces, vamos, uf, unos 10 15 minutos más. Vamos a ver. Esta parte es más bioquímica que química orgánica porque estas son moléculas más complejas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que los aminoácidos cuando se unen forman los péptidos y cuando estos péptidos llegan a por lo menos unos 50 que se unen, ya estamos hablando de estructuras o mayores de 50 que se llaman las proteínas. Las proteínas, cuando se hidrolizan, ocasionan los 20 aminoácidos que usted ya los conoce. Y esas proteínas están, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, en los seres vivos. Cumplen muchas funciones y tienen de distintas formas. Pero sus uniones de ellos, cuando uno va a analizar, encuentra los aminoácidos que ustedes ya conocen. Pueden estar repetidos, una, dos, o cada cierto tiempo se repiten y así. Las proteínas, por lo tanto, podríamos denominar por el lado de nomenclatura, que es lo primero, que es es lo más importante, ¿no? Podríamos decir que son biopolímeros, o sea, moléculas orgánicas grandes. ¿Por qué le dicen biopolímeros? Porque los polímeros son estructuras que se repiten entre ellos, ¿no? Se repiten entre ellos. Por eso se ha producido una polimerización. Y prácticamente, pues, las proteínas
tiene la característica más importante de una polimerización es que tengan sitios activos. Toda molécula que tiene sitios activos, más de uno, tiene la tendencia a polimerizar. Y en este caso, la proteína lo cumplen y por eso que son biopolímeros. Entonces, algunos conceptos básicos que les he resumido ahí. ¿De qué están constituidas? Generalmente pues tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los, no los prácticamente cuaternarios. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero no se conforman con esos cuatro elementos. También contienen azufre y tenemos algunas fórmulas. Y también fósforo. Por supuesto que hay también algunos metales que están presentes en las proteínas. Pero cuando uno analiza una proteína, básicamente busca hasta 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Ahí abarcamos todo. Hay unas especiales que acompañan esos otros elementos que estamos indicando ahí. ¿De qué están formados? De aminoácidos. Ya hemos visto, por eso que es consecuencia de lo anterior, no, un poquito que estamos ordenando cómo se forman los uniones de aminoácidos para formar los oligopéptidos, ya les había indicado también, y polipéptidos constituidos por más de 10 aminoácidos. Cuando superan los 50 ya estamos hablando de un polipéptido. Pero cuando ese polipéptido tiene una estructura, una forma característica globular, así, ya estamos hablando de una proteína. Las proteínas tienen las siguientes estructuras: la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Generalmente la estructura primaria vendría a ser, lo constituyen básicamente los enlaces peptídicos, lo que hemos estado viendo de los péptidos, ¿no? Y eso va de la estructura primaria es la que determina pues la secuencia del aminoácido, ¿no? Si son 10, ¿quién es el primero, quién es el segundo y quién es el décimo? El orden siempre de izquierda a derecha, en la nomenclatura también. Por eso dice desde el extremo N terminal, donde está el amino, hasta el carboxilo, que es el C terminal. Ahí ustedes ven cómo lo que están ustedes observando ahí, mm, eh, eso que está encuadrado ahí, ese es el enlace peptídico. Que si ustedes tienen un poquito, lo ven de arriba hacia abajo, eso tiende a ser plano, ¿no? Plano son por eso son tan estables. Y los R's van a estar colocados en zigzag, ¿m? Para que puedan ingresar y unirse mayor
en mayor cantidad. Por ejemplo, ahí tenemos la serina, ¿cómo se llamaría? Este péptido, seril, glisil, cisteinil, alanil, glicina. Pero ustedes tienen dos glicinas. Entonces, esa secuencia constituye la estructura primaria de una proteína. Ahí puesto en esa fórmula que vemos ahí, ahí está el extremo N, está la serina, y el extremo C es la leucina. Yo también puedo poner una estructura así y ustedes reconocer qué aminoácido es. Es otra forma, ya que me estuvo preguntando su delegada cómo se va a evaluar. Ya tienen un grueso para ver la síntesis. Yo puedo colocar también una fórmula para que ustedes identifiquen y le den nombre a esa estructura. Puede ser también una fórmula con un error y ustedes tienen que darse cuenta, ah, no, este de acá no es, está equivocado. No es que me he equivocado, sino que le he puesto adrede. En cualquiera de las estructuras que está ahí puede hacerse un cambio. Por ejemplo, en la tirosina, ¿no? La posición del oxidrilo y el metilo que está ahí es para. Yo puedo poner meta el oxidrilo, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? O puedo ponerle orto, tampoco es lo mismo. Entonces, por lo tanto, no será tirosina. Entonces, eso significa que ustedes tienen que, como le dije a su delegada, eh, reconocer las estructuras, pues es parte de química. Las funciones y todo eso es parte de la bioquímica. A veces los profesores de química tienden a meterse más en bioquímica que en química, y entonces, pero al alumno hay que darle la base. Química orgánica le tiene que dar la base. Cómo es la estructura, cómo es que se cambia, por dónde se reduce, por dónde se oxida, etcétera, etcétera. Cuáles son los sitios activos, por qué, etcétera. Entonces, esa, escrito como en la anterior lámina, o así, va a determinar la estructura primaria de una proteína. O sea, es la secuencia de los aminoácidos. ¿Y cuál es la característica? La estructura primaria está formada por los enlaces peptídicos, lo que es lo que permite que se unan cada uno de ellos. ¿No es cierto? Luego vamos a entrar a la estructura secundaria. Ahí nos dice qué es. Ahí en la estructura secundaria ya no va a la unión, sino cómo se va disponiendo en el espacio esas uniones peptídicas. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes ven que en los aminoácidos hay varios grupos, ¿no? Podemos decir grupos funcionales que están a veces en los R, también en los aminos. ¿Qué ocurre si un amino
se acerca a un carbonilo después de que se dé una vuelta o dos vueltas, hay una aproximación. Esa aproximación va a hacer que el nitrógeno que tiene sus hidrógenos se aproxime más a un carbonilo que tiene el oxígeno para el electrones libre 2 y tiende a enlazarse con él. Al producirse ese enlace o puente de hidrógeno que también llaman, va a hacer que la molécula haga una torsión. Entonces, cada ciertos aminoácidos, dicen cada 3, hay ese enlace puente de hidrógeno. Y entonces la molécula comienza a tener un giro, una forma, se va serpenteando, sería el término más simple para que puedan entender. Por eso dice los aminoácidos a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de la proteína y gracias a la capacidad de giro de su celda, tiene una disposición espacial. Y ese tipo de disposición espacial, cuando priman los enlaces de hidrógeno, o sea, los puentes de hidrógeno que se llama, va a determinar la estructura secundaria. Hay varios, generalmente se habla del alfa hélice, ¿no? Y la conformación beta o lámina beta o lámina plegada beta, la que se va a notar dentro de una unión, ¿no? De varios aminoácidos para constituir una proteína. Entonces, ese quiebre origina, como dice aquí, un alfa hélice o también una lámina plegada. Vamos a ver mejor en un dibujo que se explica mejor. Bueno, lo que les había dicho está ahí, bueno, está escrito. O sea, yo lo que estoy hablando está escrito, pues, lo pueden ver. ¿Ves? El carbonilo de un amino y la mina del cuarto amino que le sigue, y es el cuarto. ¿Ves? Quedan orientados en el mismo sentido y los hidrógenos de todos los grupos quedan orientados justo en el sentido contrario, de ahí donde se atraen, es lo que les he explicado, ¿no? Está escrito ahí en el caso del alfa hélice. El alfa hélice, ya hablando técnicamente más, presenta casi 3 aminoácidos, 3.6 le dice, porque parte del otro aminoácido entra en la medición en cada vuelta que da. Y la rotación es hacia la derecha. Es una descripción que les dejo ahí para que lo vean. Y ahí ven en la estructura que está más a la derecha, que es la que quiero que ustedes vean ahí los que están, vamos a ver, miren, esas torsiones, ajá. Por ejemplo, la primera torsión, lo ven ustedes arriba que está en un tonito amarillo, ¿no? Un tonito amarillo que se une ahí entre un amarillo y un verde, un azuladito, ¿no? Y que hay un amarillo. Ese es un puente. Luego van bajando y se ve también junto al... Vamos a contar la bolita negra. 1, 2, 3. Ya en la tercera bolita negra, al continuar, ven ustedes otra línea amarilla. Ese es otro puente de hidrógeno. Luego, otro lo están viendo de 3, 4, 5, en el 6, vean ustedes. Ahí es más nítido. Un amarillo
que une una bolita azulada con una bolita roja o rosada en chiquito. Ahí hay otro, y así esas atracciones van a hacer que la molécula tenga ese quiebre, ¿no? Entonces, hay proteínas como el colágeno, por ejemplo, que ya tienen disposiciones especiales porque le acompañan a ellos unos aminoácidos que ustedes saben muy específicos, que es la prolina y la hidroxiprolina, ¿no? Que va a permitir que esa hélice ya varíe un poco cuando hay prolina o hidroxiprolina. Nosotros solamente hemos dado como aminoácido la prolina, pero también hay hidroxiprolina, es otro aminoácido, pero no lo hemos contabilizado dentro de los 20. De acuerdo a la forma que tiene, son ese tipo de uniones, y si hay una distorsión es porque hay un aminoácido que tiene alguna característica especial, que en este caso está hablando de la prolina. Entonces ya más o menos se imaginan cómo es que se ha dado esta, si ustedes, a ver si le consigo ahí unos videos que se ven en el espacio, que se ve más bonito, a ver si yo les consigo y se los envío a la delegada y ella se los pasa a ustedes para que lo vean. A veces en video es mucho más fácil. O ustedes buscan con día, consigan este es el más claro ya, y lo difundimos con demás compañeros para que vean y esto cuando pasen su bioquímica ahí lo van a ver. ¿Ven algunas características de estas hélices, alfa hélices? Dependiendo pues de las características que tienen ellos. Pues todo esto estamos viendo la secundaria. Ahorita vamos a ver, falta la otra, la beta plegada o la lámina plegada beta. En este caso, vamos igual, la forma, en la conformación beta hay una variación con respecto a la alfa hélice. Acá dice, no existen enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos próximos. A veces esas uniones le llaman paralelas y antiparalelas. Vamos a irnos a una, si la cadena está conformada, conformación B se repliega sobre sí misma y puede establecer puentes de hidrógeno entre segmentos. Vamos a ver mejor en un dibujo, a ver si tengo. Ajá, ahí está. Aquí, por ejemplo, se ve, hay más nítido, prácticamente las uniones carbonilo NH, mira, los oxígenos están en rojo, ¿no? Cómo ese hidrógeno del nitrógeno se va a acercar al oxígeno y por el par de electrones libres que tiene va a crear una atracción entre ellos y que va a constituir lo que nosotros conocemos como puente de hidrógeno. Entonces aquí tenemos, vamos primero a la lámina que está a la derecha, que es la normal, que decimos que es la paralela, ¿no es cierto? Vean ustedes, el carbonilo se une a un amino que está hacia abajo. El otro carbonilo de la derecha se une a un nitrógeno.
luego el otro carbonilo a otro nitrógeno del amino, y van siendo casi secuencial, ¿no es cierto? Carbonilo, nitrógeno, carbonilo, nitrógeno, carbonilo, nitrógeno. Cuando le digo no se une al nitrógeno, sino al hidrógeno del nitrógeno. Carbonilo, hidrógeno del nitrógeno, ¿no? Y por último el carbonilo al hidrógeno del nitrógeno. Prácticamente van yendo así. Y la secuencia de la molécula es, como se puede decir, no está así uno frente al otro, paralelo. Vamos a ver si eso el antiparalelo lo tiene. En el primero que tenemos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ahí. Ujú. Y ahí está prácticamente al frente del otro carbonilo frente al amino. El otro carbonilo queda afuera hasta que se una este carbonilo con otro nitrógeno y están frente a frente. Deja un espacio y vuelve a unirse el carbonilo. Esa es la secuencia que aquí va a producir la conformación beta y tiene prácticamente en la estructura secundaria predominan, es lo que tienen que tener ustedes en cuenta, los puentes de hidrógeno, ¿no? Ya estos puentes de hidrógeno que se pueden dar entre tres aminoácidos que van entrando haciendo una torsión y al final jala un puente de hidrógeno, un carbonilo con un hidrógeno del nitrógeno, y ahí forma esa estructura de hélice que va, y luego pasan otros 3,6 y otra vez van uniendo. O sea, es como si estuvieran acercándose cada cierto para generar ese movimiento que podríamos decir en las uniones de estos puentes de hidrógeno. En cambio, en esta conformación beta, ¿no? Es casi uno frente al otro. No hay una torsión hacia la derecha y cada tres se jala, ¿no? Están viendo ustedes, esta es la que llaman la conformación beta. Algunas características que van a complementar esto. Los grupos CO y NH de los enlaces peptídicos de cadenas adyacentes están en el mismo plano apuntando uno hacia el otro, de tal forma que se hace posible el enlace hidrógeno entre ellos, que es lo que hemos visto en las paralelas. Los puentes de hidrógeno son más o menos perpendiculares al eje principal de la estructura del lado claro. Están de esa manera los enlaces puente de hidrógeno. Todos los grupos R en cada una de las cadenas alternan, primero arriba del eje de la lámina, después abajo del mismo y así sucesivamente. Es lo que estamos viendo, uno secuencialmente hacia abajo, ¿no? Van, eso se llama paralela, y el otro que están casi frente y luego se van uniendo, dejando espacios libres entre ellos. Más o menos es lo que nos indica la otra conformación. Ahora, estas eh, pasamos a la estructura terciaria. En la estructura terciaria ya tiende a formarse, ya tiende a agarrar una forma. O sea, es como si uno viera de afuera y a ver qué formas van adoptando las proteínas. Y para que se vea esa forma, algunas uniones son las que están haciendo que adopte esa forma, ¿no?
Por eso dice, pueden ser proteínas globulares. ¿Cuáles son esas eh, interacciones que se dan para estas uniones o estos plegamientos, ¿no? Uniones puentes de hidrógeno, uniones de Van der Waals, interacciones y fundamentalmente ahí priman los puentes disulfuro. ¿Cómo es que se forma un puente disulfuro? Cuando usted tiene un extremo, un sulfidrilo, un SH, y en el otro lado otro SH, ¿no? Entonces, de ellos, esos dos azufres que están unidos a hidrógeno logran unirse azufre-azufre. Entonces, esa unión sulfuro, que ya se llamaría, ya no es sulfidrilo, ese sulfuro que se forma ahí, ¿no? Generalmente se produce cuando una cisteína, ese es el aminoácido que ustedes lo tienen dentro de los 20, y se forma otro que se llama cistina, que vendría a ser dos moléculas de cisteína. Cuando usted tiene una cisteína que tiene un sulfidrilo, lo une a otra cisteína que también tiene un sulfidrilo, le va a dar una cistina, pero ya no tiene sulfidrilo, sino se une entre azufres, salen los hidrógenos. Entonces eso ya no son sulfidrilos, sino son sulfuros. Eso va a producir, de alguna manera, que estos enlaces, estos aminoácidos que se unen, estos péptidos que están ahí, adopten una forma, porque ese puente sulfuro los mantiene ahí. Además, se complementan los puentes de hidrógeno, ¿no? Hay interacciones hidrofóbicas, ¿no? A ver, en ese dibujo ven ustedes ahí un puente de sulfuro, miren, para que se haga ese quiebre, casi se hace una U, donde ustedes ven en el primer la lámina que está a la derecha, que tiene un color medio violáceo que ustedes ven, y hay una formación en U, que parece un sifón, ¿no? Hacia abajo y luego sube. ¿Por qué se da esa forma? Porque se han unido dos azufres. Ese es el puente disulfuro. Luego hay atracciones entre un carboxilato con un amino. ¿Por qué va a haber atracción? Porque el carboxilato es negativo. Y ese negativo, si por ahí hay hidrógenos, hacen puentes, se atraen. Entonces este es un puente eléctrico, le llama ahí en la lámina. Entonces eso va a hacer que también tenga un quiebre, esa secuencia de aminoácidos, cada lugar de ahí. Después también pueden haber puentes hidrofóbicos. Prácticamente ahí no hay digamos, grupos funcionales, sino son uniones de ciclos que se han producido entre ellos. Y luego el otro son oxidrilos, este, puentes eléctricos, que serían prácticamente entre un OH, su hidrógeno se une al oxígeno de otro OH. Este vendría a ser un puente eléctrico. Y eso va a hacer que la molécula también adquiera. O sea, hay un conjunto de estructuras que están ahí libres que se van atrayendo, negativo con positivo. El negativo lo jala al positivo y va haciendo que tengan una forma característica, ¿no? Entonces, esa es la estructura terciaria. Uy, yo me estoy pasando ya el tiempo. Vamos a ver. En la siguiente delegada
Ahí hay más conceptos de estructura terciaria que he tratado de explicarles y ahí les tengo un añadido, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ven? En la laminilla está muy bien, la ha puesto la estructura primaria, mire el tipo de unión, los quiebres, la secundaria, miren las terciarias que se van uniendo, dando una forma característica. Hay proteínas que se quedan ahí, hay otras que tienen los cuatro, hay otras que se quedan en la terciaria, etcétera. Hay otras que se quedan en la secundaria, que está diciendo, lo pusieron el ejemplo del colágeno, ¿no? Y ahí, y esa es la terciaria. Pasamos a la, ahí se acompaña con las láminas que hemos visto, que complementan lo que hemos hablado. Y aquí acá está más, digamos, eh, cómo pueden unirse. Por ejemplo, en la primera estructura, que es de una histidina, vean ustedes, el nitrógeno que tiene par de electrones libres, ¿no? Va a atraer a un hidrógeno, porque es así. Los átomos que tienen pares de electrones libres atraen protones. Por eso tiene una rayita ahí intermitente. Y ese hidrógeno puede ser de un nitrógeno, y ya lo atrajo, ¿no? Y de igual manera, puede haber un azufre, como el sulfidrilo. Tiene un par libre. Ese par libre va a traer otro hidrógeno. Y así sucesivamente. Pues tenemos un carbonilo, no carboxilo, carbonilo solo. Ese oxígeno tiene dos dobles enlaces. Ahí solamente utiliza un doble enlace. Atrae también a hidrógeno, a protones. ¿Por qué? Porque es negativo, ese, el atractor de electrones. Entonces, en este caso, ese tipo de uniones ocurren en las distintas formas de la estructura tercera. En el otro lado, el lado derecho, de igual manera, ¿no? Hay eh, hidrógenos, ¿qué hidrógenos pueden acercarse? Ahí están las estructuras, ¿no? El hidrógeno de la tirosina, por ejemplo. El hidrógeno de algún aminoácido que tenga oxidrilo, también. O de la lisina, que tiene dos hidrógenos libres. Pueden ser, esos están atraídos por el azufre, por el nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está indicando de cada, ¿no?, aminoácido que va a ceder. En unos lados están los aceptores, es decir, los que van a aceptar el azufre, el nitrógeno, el carbonilo, van a aceptar hidrógeno, lo atraen ahí. En este caso, esos hidrógenos pueden donarlos, por eso está cercano al hidrógeno que se van, ¿no? Son donadores. Ese es el intercambio que va a ocurrir en una estructura terciaria, dando la característica en la forma que va a adoptar una proteína. Creo que también acá hay, bueno, también hay estructuras iónicas en el cual tienen cargas positivas, frente a una carga negativa va a haber una atracción, por supuesto, ¿no? Se va a dar. Por ejemplo, ahí en la siguiente lámina, ahí, ahí hay un puente disulfuro que ven en amarillo. En la siguiente lámina, la otra, esa ya la expliqué. Ajá, y ve. Miren, ustedes están desordenados, pero se agarran dos azufres, encuentran un disulfuro y ya no están libres y han adoptado una forma.
El disulfuro, el que está, son bolitas en amarillo, que está en el centro casi, ¿no? Ese es un puente disulfuro. Y eso es lo que da la forma para una estructura terciaria. Los otros son también complementarios, ¿no? Los puentes de hidrógeno que se dan. Bueno, acá está más claramente explicado. Todos los grupos que se involucran, ve ustedes, son carbonilos, NH, casi el enlace amida, que es el del enlace peptídico, también está inmerso ahí. Ve usted cómo se une un extremo con el otro. Ahora ya pasamos a la estructura cuaternaria, que es ya la, vamos a decir, más grande, ¿no? Que está constituido por mayor número de aminoácidos. Eso generalmente, eh, la estructura cuaternaria, las interacciones que se dan, ahí acá empieza, se dan todo. Hay puente de hidrógeno, interacciones salinas, la fuerza de Van der Waals, etcétera, etcétera. También enlaces y puente disulfuro. Es decir, aquí ya es como si se unieran dos terciarias, ¿no? Y van a constituir una cuaternaria que va a tener ya una forma ya más característica, ¿no? Por el caso de la estructura cuaternaria, pueden estar, digamos, uno, dos, tres, ¿no? Estructuras terciarias que se unen entre ellas. Eso es la estructura cuaternaria, que ya va a dar una forma característica. Ahí está en esta, ven ustedes cómo en esa estructura cuaternaria se ven uno, dos, tres, hasta cuatro terciarias que se han unido para constituir una estructura cuaternaria. Bueno, yo hay unos términos ya que es más bioquímica, que les he complementado de algunas características de las proteínas, ¿no? Sus características físicas, ¿no? Mm, Luego sus características químicas, ¿no? Una proteína muy fácil de trabajar en el laboratorio, por ejemplo, es la albúmina del huevo, que permite eh, distinguir la albúmina. Ustedes lo separan y lo hidrolizan, van a salir los aminoácidos que están presentes, ¿no? Y ahí salen en conjunto todo lo que lo constituye, especialmente los aminoácidos, unos más prevalentes que otros. En este caso, ¿qué puede desnaturalizar una proteína? Usted, lo más simple, calor. A ver, ustedes coloquen su dedo sobre una superficie caliente. ¡Ay, me quemé! ¿No dicen? Pero esa partecita que estuvo en contacto ya no tiene ter- vamos a decir, la, mm, la, no, ¿cómo le puedo decir? La suavidad cuando ustedes cogen un dedo con otro dedo. Cuando usted se quema, y eso se vuelve diferente, se vuelve más duro, ¿no?
ahí el calor está alterando la forma de esa proteína. Entonces, por ejemplo, también igualito ustedes tienen la yema del huevo y la lúmina, le dan calor, ¿qué hace? Le está alterando su forma. Ya tiene otra característica. El calor es un agente que cambia la forma. Se llama desnaturalizar una proteína. Los álcalis también desnaturalizan. Los ácidos también. Por eso que cuando ustedes cogen un ácido, su piel cambia. Está desnaturalizando su piel, ¿no? Entonces se ha alterado esa proteína, se dice. Y clasificación de proteínas, ¿no? En holoproteínas y heteroproteínas, dependiendo de las características que ellas tienen. Estas son, digamos, informaciones que les va a servir cuando lleven su curso de bioquímica, que lo van a ver mucho más. Simplemente es un complemento que he querido que lo tengan ustedes. Heteroproteínas, o sea, cuando tienen uniones a distintas estructuras. Las proteínas se pueden unir a los sacáridos, a los monosacáridos, a los polisacáridos, entonces ahí se forma una glucoproteína. O a una grasa, un lípido, ahí tenemos la lipoproteína, etc. A fósforo tenemos la fosfoproteína, etcétera, etcétera. Yo creo que ya cumplimos exactamente, ¿no? Antes que nos pasemos esto, Lucy, yo creo que me he excedido un poco, pero ahí he querido terminar con esto y cualquier situación de duda que haya, estoy para atenderlos en la facultad. Sí, no quiero pasarme más de la hora. Les agradezco su atención, señores. Saludos. Les he brindado algunas informaciones sobre este tema que me han encomendado los profesores de orgánica que desarrolle sobre aminoácidos, péptidos y proteínas. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Ya, Nicole, gracias también. Buenas noches, doctor. Gracias.